Hola, muy buena tarde. Aquí nos acompañan en esta tercera conferencia programada para este mes, dedicado al manejo agroecológico de plagas. El día de hoy nos hizo el favor de acompañarnos el doctor Miguel Aragón Sánchez, quien nos hablará de los enemigos naturales de los insectos. Esta plática abordará temas relacionados con los insectos o hexápodos y se presentarán ejemplos de algunos de ellos que pueden alimentarse de otros insectos, ya que generalmente se les ve como los feos y los malos, pero bueno, también cumplen con papeles muy importantes en los ecosistemas. Tanto así que también pueden ser utilizados dentro del manejo de plagas y en este caso se le llama control biológico por medio de insectos. El doctor Miguel Aragón es licenciado de la Escuela de Biología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctor con mención honorífica cum laude en ecosistemas agrícolas sostenibles por parte de la Universidad de La Rioja, España. Hizo una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Centro de Agroecología del Instituto de Ciencias UAP. Tiene nombramiento en el Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Ha impartido cursos tanto en licenciatura como en maestría. Ha participado en más de 23 congresos, tanto nacionales como internacionales. Y en cuanto a su producción científica, cuenta con 16 artículos en revistas indexadas, más de 20 publicaciones en revistas arbitradas, así como varios trabajos publicados en extenso en memorias y simposios. También cuenta con 7 capítulos de libros y ha participado como editor. En su trayectoria ha dirigido 3 tesis de licenciatura y 2 de maestría. Él se desenvuelve dentro de las áreas que son de taxonomía y hábitos de coleópteros, Melolontide, en el control de plagas con productos alternativos a los químicos, control biológico de plagas, evaluación de efectos secundarios de productos fitosanitarios sobre enemigos naturales y crías de insectos en laboratorio. Sin más, cedo la palabra y agradezco al doctor Miguel Aragón que nos acompañe durante esta tarde. Muy buenas tardes, gracias a Susana por la presentación. Perfecto. Sin más, pues vamos a empezar con la plática. Vamos a hablar un poco de los enemigos naturales de los insectos, ¿no? Como ya nos había contado Azucena, básicamente los insectos pues tienen una gran diversidad. Son del reino animal, del filo artrópodo, y justamente la clase insecta pues tiene diversidad de organismos, diversidad de formas, diversidad de comportamientos también. Hay que recordar incluso que estos organismos pueden vivir en prácticamente todos los ecosistemas. Eh, los tenemos presentes incluso en nuestro hogar, los tenemos presentes cerca de nosotros, conviviendo con nosotros. Y también obviamente hay quienes pues dentro de esta fauna recopilan mucha información benéfica también, como serían algunas abejas, también algunos insectos comestibles, y por otra parte también tenemos algunos organismos que nos causan perjuicios, ¿sale? Pero dentro de todos estos comportamientos que nosotros tenemos, nosotros vamos a encontrar algo que se da de forma natural en todos los ecosistemas, que sería esto, ¿no? Que básicamente vamos a denominar enemigos naturales. Gracias a que existe la cadena trófica, gracias a que existe, pues, organismos que consumen otros organismos, tenemos también este caso importante en los insectos. Aquí podemos ver una imagen, yo espero que, que capten la referencia de justamente un león correteando su presa, ¿no? Es una caricatura, pero también justamente lo tenemos en la parte esencial de los insectos, ¿no? Los insectos también juegan un rol importante en la cadena trófica y son considerados como enemigos naturales. En este caso, los enemigos naturales que vamos a considerar como insectos, básicamente, necesitan tener estas consideraciones. En primero, que sean fáciles de criar en el laboratorio. Ahorita vamos a ver este detalle, porque básicamente nosotros vamos a sacar algo productivo también de estos enemigos naturales.
tener una alta capacidad de búsqueda, tener un ciclo de vida similar a la plaga, poder mantener sus poblaciones con huéspedes o presas alternativas y que tengan la capacidad de mantenerse, sobre todo en el sitio donde vamos a realizar las liberaciones. Vamos a ver imágenes de cómo se hace esto o dónde se encuentran estos enemigos naturales, ya que gracias a las actividades humanas, a veces estas especies llegan a desplazarse y obviamente ahí perdemos algo importante en la cadena trófica, ¿sale? Y por último, ya esto es aparte, que sea barato para un agricultor, para las personas que nosotros consideramos también que pueden utilizar los enemigos naturales, también necesitamos tener en consideración la calidad de los precios, ¿sale? Dentro de los enemigos naturales, como ya lo mencionaba hace rato Azucena, vamos a tener algo importante que se denomina control biológico. El control biológico, sobre todo hablando de estos organismos, se define como aquellos organismos vivos, obviamente deben de estar vivos, que consumen a otros organismos vivos también, ¿sale? Podemos encontrar varios organismos que se alimentan de, por ejemplo, de materia en descomposición. Dentro de los insectos podemos encontrar aquellos que se alimentan también de plantas, aquellos que se alimentan de incluso de sangre de otros organismos, pero dentro y exclusivamente de los enemigos naturales vamos a encontrar algo que son los organismos, los enemigos naturales denominados organismos benéficos del control biológico, ¿sale? Y por eso justamente esta característica de enemigos naturales debe de ser o debe de considerar justamente organismos que se alimentan de otros organismos vivos, ¿sale? Y dentro del control biológico, específicamente en los insectos, tenemos a los artrópodos, que son dos grupos importantes que vamos a ver cada uno, que son los parasitoides y los depredadores. Ambos grupos se alimentan específicamente de organismos vivos, ¿sale? Esto hay que tener claro, que son insectos que se comen a otros insectos. Dentro del control biológico también tenemos a otros organismos que serían microorganismos, que son aquellos que causan enfermedades también a los organismos, a los insectos, ¿no? Pero en este caso nos vamos a centrar solamente en aquellos insectos que se consumen o que llegan a consumir a otros organismos, ¿sale? Dicho esto de control biológico, ya sabemos, tenemos parasitoides y depredadores. Vamos a los ejemplos. Antes de entrar a los ejemplos, ya me iba muy rápido, quisiera enseñarles sobre todo la capacidad que tienen los insectos para encontrar estos huéspedes, bueno, no solo los huéspedes, para comunicarse sobre todo con su medio en el que se desarrollan los insectos. Aquí tenemos un ejemplar, este es un parasitoide, que nosotros justamente nos vamos a centrar en las estructuras que podemos ver en pantalla, que son las antenas. Gracias a las antenas son lo que básicamente permite a los insectos distinguir su medio ambiente en gran capacidad, no tanto los ojos, pero sí las antenas son una parte fundamental de los insectos porque gracias a ellos pues tienen la capacidad de comunicarse con el medio, ¿no? Y en este caso, hablando específicamente de enemigos naturales, nosotros vamos a ver que también en las antenas podemos tener este tipo de comunicaciones para que los insectos puedan encontrar a sus presas, encontrar su alimento, encontrar dónde poner sus huevos también, que es una parte importante de los enemigos naturales, y justamente se van a dar el proceso de las antenas. Les traigo aquí una fotografía justamente microscópica de cómo es que se ven las antenas de los insectos. Esta es una lamela de un coleóptero y justamente si ven están llenos de estos poros, de estos pelillos que son los que interactúan con los elementos químicos que se encuentran en el ambiente, ¿sale? Cualquier elemento que nosotros consideramos tiene reacciones químicas que liberan sustancias al ambiente. Los insectos, básicamente por las antenas, son como reciben, captan estos estímulos y posteriormente los perciben. Aquí lo podemos ver en un acercamiento, en un dibujo más gráfico.
cómo estas sustancias químicas entran a las antenas y ahí es donde ocurre un proceso muy interesante, muy bonito, donde los insectos básicamente pueden guiarse, pueden encontrar alimento y en este caso, hablando peculiarmente de enemigos naturales, pueden encontrar a su presa y a su huésped, ¿sale? Ahora sí, dicho esto, ya sabemos cómo ya el grande mundo de los insectos, ya hablamos de cómo es que se da esta composición entre las cadenas tróficas de que un organismo debe de consumir a otro para obtener energía y cómo van a encontrar esa presa, nosotros ya nos podemos ir a los ejemplos. Primero vamos a hablar de los parasitoides. ¿Qué son los parasitoides? De forma general los podemos encontrar porque obviamente nosotros podemos dentro de los insectos, dentro de los comportamientos justamente que tenemos de los insectos, podemos denominar un grupo fundamental que se le denomina parasitoides. Y como lo vemos en la imagen, son todos aquellos organismos, insectos obviamente, que van a depositar sus huevos o sus larvas, dependiendo su estado de desarrollo. Ahorita vamos a ver esto del estado de desarrollo. Van a depositar su descendencia a aquellos estados inmaduros y esos estados inmaduros son los que van a encargarse de alimentarse de aquellos insectos huéspedes, ¿sale? Por eso se denominan huéspedes, porque como en un hotel llega cada uno, se registra y entra al edificio, ¿sale? Básicamente, si nosotros lo quisiéramos ver así, nosotros, un ejemplo, cuando vamos a un hotel, nos alojamos en un hotel y no lo consumimos, ¿verdad? Pero estamos ahí dentro. Por eso se nos denominamos huéspedes. En este caso, los parasitoides van a incluso a desarrollarse, a culminar, a completar su ciclo de vida. Ahorita les traigo una imagen más adelante del ciclo de vida de estos organismos para que vean que son los estados inmaduros los que se desarrollan justamente en estos insectos. Después, el insecto el insecto hospedero, que es el que recibe al parasitoide, va a morir. Es la diferencia de un parásito a un parasitoide. Nosotros, por ejemplo, como especie humana, tenemos parásitos. También todos los organismos tienen parásitos, pero básicamente la diferencia es que esos organismos, parásitos que nosotros tenemos, no nos ocasionan la muerte, ¿sale? A menos que sea una infección bastante grande, ahí sí podemos tener algún detalle, ¿no? Pero en este caso de los parasitoides, está comprobado justamente y se observa que el organismo es el que causa la muerte, ¿sale? Es decir, esta avispita, nosotros la vemos, pone su huevo y el huevo al desarrollarse empieza a consumir al organismo de adentro hacia afuera. ¿Se imaginan qué terrorífico sería si nuestros parasitoides nos empezaran a consumir y solo quedaría nuestro esqueletito, ¿no? Sería algo trágico. Pero básicamente los parasitoides, eso se desarrollan. Vamos a ver cómo es su mecanismo de acción. Aquí lo vemos. Tenemos a la avispita que justamente introduce un huevo, puede introducir un huevo o puede introducir una larva también. Esta larva empieza a desarrollarse y va a consumir, literalmente va a comer al organismo de adentro hacia afuera. Completa su desarrollo, es decir, que depende del organismo porque hay insectos que pasan por larvas, luego forman una pupa y ya se genera un adulto, pero hay otros organismos que básicamente vamos a ver el ciclo de vida que es totalmente diferente, que serían, que no pasan por un estado larvario, sino por estadios ninfales. Pero ese es otro caso. Vamos a verlo más adelante. En el caso de los parasitoides, se desarrolla una larva. Esta larva es la que consume, como les digo, mata incluso al hospedero. Aquí lo vemos ya, incluso la coloración de este pulgón es como cafecita. Y posteriormente sale como tal el adulto. Este adulto que es capaz de reproducirse también, es capaz de buscar a más presas y obviamente pues tiene la ventaja de que se desplaza mucho, ¿no? Como ven sus alitas son muy grandes, entonces tiene la posibilidad de desplazarse muy rápido. Estos enemigos naturales los encontramos justamente ayudándonos a disminuir las poblaciones de aquellos organismos que son plaga, ¿sale?
Podemos encontrarlo incluso desde plagas caseras, como serían algunas cucarachas. Tenemos enemigos naturales, parasitoides de algunas cucarachas también. Tenemos parasitoides de algunas, por ejemplo, si ustedes tienen rosas, van a ver que tienen estos pulgoncitos, estos insectos verdes muy pequeñitos, que ahorita vamos a ver el tamaño, también es curioso. Y justamente vamos a ver que hay infinidad de parasitoides que nos ayudan a combatir esas plagas. Empezando por esta familia, ¿sale? Nosotros dentro de los insectos vamos a ver que existen estas pequeñas avispitas de la familia Ictiumonidae que justamente se caracterizan por, como ustedes ya van a ver, este abdomen, aquí podemos distinguir el abdomen, que es la parte terminal del insecto, bastante grande, bastante desarrollado, ¿no? Así que cuando ustedes vean una avispita, no todas las avispas pican, no todas las avispas pues nos pican a nosotros, sino estas avispas justamente tienen la capacidad de tener un aguijón específico para inyectar sus huevos en otros organismos. Por ejemplo, aquí tenemos a otro organismo de la familia Ictiumonidae, del género Ictiumon, donde básicamente si nosotros vemos aquí está su ovipositor, que es aquel instrumento que ocupa para penetrar las paredes justamente del insecto, de la larva, y colocar su huevo, ¿sale? Esta familia en general se considera justamente que son responsables del 20% del parasitismo natural, es decir, que los podemos encontrar en casi todos los ambientes cuando tienen justamente o cuando estos ambientes pues son sanos. ¿A qué me refiero? A que no hay presión de insecticidas, cuando no hay presión incluso ambiental, por así decirlo, contaminantes, efecto de los seres humanos también, esta familia se encuentra presente, ¿sale? Justamente tienen este ovipositor tan desarrollado porque si se dan cuenta, el gusano tiene bastantes sedas, ¿no? Entonces, obviamente tiene que evitar ser picado por estas sedas porque a veces estas sedas los gusanos las tienen de protección. Entonces, para evitar justamente ese método de conservación o ese método de resguardo de la larva, pues necesitan tener estrategias para poder pincharlos, ¿sale? Vamos a seguir con más ejemplos. Aquí tenemos otro Hiposoter dirimantor, que también si se dan cuenta, aquí ya podemos ver que su ovipositor es un poquito más pequeño. Y es un poquito más pequeño porque aquí ya podemos ver la cantidad o bueno, el tamaño sobre todo de la larva que deposita sus huevos, ¿sale? Y acá abajo ya podemos ver la larva cuando está infestada, ¿sale? Se puede ver cómo incluso engrosa su tamaño por lo mismo del organismo que está dentro de él, ¿no? Esta larva se ve gordita porque prácticamente adentro tiene otra larva, ¿no? Y ya cuando muere ya la podemos ver de color café y ya de aquí sale otra avispa como la que podemos ver en la imagen superior, ¿sale? Vamos a ver más ejemplos porque esto es interesante y algo peculiar justamente que podemos desarrollar o podemos observar de los parasitoides es su tamaño. Aquí tenemos otra familia, la familia Trichogrammatidea, que sigue siendo al final de cuentas una avispita chiquita. Y para que se den cuenta justamente del tamaño de este organismo, aquí tenemos una imagen donde se puede alcanzar a ver un dedo de una persona adulta. Claro, si son de dedos pequeños como yo, pues a lo mejor pueden decir, pues no se ve tan asombroso, ¿no? Pero justamente este dedo, aquí se ve la uña, vemos un puntito blanco. Ese puntito blanco es un huevo de un lepidóptero, de un gusano, obviamente como el que vimos anteriormente, puede ser de otra especie, pero es un huevo de una mariposa. Este huevo justamente tiene su peculiar tamaño y aquí vamos a ver un aumento justamente de ese huevo y para que vean el tamaño de esta mosquita, de este pequeño organismo que básicamente nosotros lo podemos pasar desapercibido, podemos pensar que ni existe, porque a simple vista a veces no se llega a percibir, ¿sale? Entonces, pueden ser organismos relativamente pequeños que nos ayudan de todas formas, si lo vemos ambientalmente, nos ayudan de todas formas a combatir las plagas. ¿Por qué? Porque esta mosquita tan pequeña que así parezca, puede poner un huevo
dentro de este huevo, ese huevo se empieza a consumir todo lo que hay dentro de este gran huevo. Imagínense que nuestra casa estuviera llena de alimento y básicamente entraríamos y a comer, a comer, a comer, pues creceríamos bastante, ¿no? O bueno, tendríamos aparte más enfermedades. Pero básicamente ellos viven dentro de su fuente de alimento, ¿no? Entonces, es tan grande, imagínense que pues básicamente el ciclo de vida lo completan rápidamente, ¿no? Y aparte por su tamaño, obviamente esta mosquita, esta avispita puede poner justamente un huevo por cada otro huevo, ¿no? O sea, la relación casi es 1 a 1, aunque existen varios comportamientos dentro de los parasitoides, que no voy a meterme tanto en rollo, porque básicamente son muchísimos. Hablando del tamaño, aquí tenemos otros organismos en Carcia formosa, que es otro parasitoide, justamente, que aquí lo podemos ver, en la imagen se ve perfectamente cómo está picando incluso a otro organismo, y como ese, pues obviamente, como le da el picazón, ahí va a colocar su huevo, y ese huevo se va a desarrollar y va a empezar a alimentarse de esta chinche. También nosotros tenemos algunas chinches que son problemáticas, y obviamente también las podemos combatir con estos organismos, ¿sale? Entonces aquí este organismo inyecta y básicamente las chinches parasitadas, perdón, se ven de esta coloración. Nosotros cuando ya vamos al campo, ustedes pueden vislumbrar incluso el tamaño, porque aquí esta es una hoja vista al microscopio, y dentro de esta hoja nosotros vamos a ver estos ejemplares, ¿no? Estas son chinches que básicamente se alimentan de las hojas. eh, y lo que nosotros podemos observar es que estas chinches han cambiado de color a un color opaco. Ya no se ven de color amarillo como suele ser, sino se ve de un color rojizo, se ve de un color opaco, y justamente si esperamos un momento, si esperamos un rato, nosotros vamos a ver que de este organismo salen estos parasitoides, ¿sale? Es un mundo curioso, les digo, es un mundo que hay que estar observando, porque a simple vista no se llega a percibir, pero sabemos que existen, ¿no? Y así podemos empezar a definir especies, podemos ver incluso muchísimos organismos que son parasitoides, y nos podríamos centrar la plática en puro parasitoide, pero básicamente lo que les traigo son ejemplos de estos bichos que nos sirven a controlar algunas plagas. Tenemos otros parasitoides, por ejemplo, aquí tenemos a Autonomous grandis, que es una plaga del chile incluso. Tenemos plagas del algodón, que son insectos que colocan su huevo dentro de un tejido vegetal. Y lo que les traigo como ejemplo, pues es este parasitoide también, Catolacos grandis, que imagínense, tiene la capacidad de buscar a los organismos dentro de un tejido. Imagínense las antenas, qué tan bonitas son, que tienen la capacidad de responder ante estos estímulos que hace la planta realmente, de decir, oye, me están atacando, ¿no? Ven a ayudarme. Llega el parasitoide, encuentra incluso a la plaga dentro del tejido y puede colocar sus huevos o sus larvas dentro de ese organismo, ¿no? Es bastante peculiar, bastante curioso, y estos son los comportamientos tan extraordinarios que hacen de los parasitoides un mundo maravilloso, ¿no? Tenemos otro caso, por ejemplo, que es el hot fading, que se le denomina también a estos parasitoides, que van a llegar a consumir, o sea, no solo van a poner su huevo, sino también van a depredar o a comerse a sus huéspedes antes justamente de colocarles sus huevos, ¿no? A esta tendencia se le llama host fading y se puede presentar en muchos organismos. Aquí les tengo justamente una imagen de un organismo que con su boca hace una perforación, básicamente se alimenta del gusano que está dentro del tejido vegetal, y después con el ovipositor coloca su huevo. Aquí podemos ver que coloca el huevo, que este huevo prácticamente se va a alimentar también de esta larva, ¿no? Es tan maravilloso el mundo de los parasitoides que podemos encontrar comportamientos tan extraordinarios que incluso parecerían de otro mundo, ¿no? Por ejemplo, hay otros parasitoides que tienen la capacidad de reabsorber esos huevos cuando su huésped está
carente, ¿no? O no se encuentra presente en ese momento, ¿no? Entonces, hay muchos comportamientos de los parasitoides que básicamente nos van a ayudar en el control biológico. Pasando un poco de los parasitoides, tenemos a otros enemigos naturales que se le denominan depredadores. A diferencia de los parasitoides, que los parasitoides son los que colocan justamente sus huevos dentro de un organismo y ese va a ser el que mate a la presa, al huésped, perdón. En el caso de los depredadores, vamos a ver que los huevos son colocados en el exterior, es decir, que incluso no pueden estar dentro de un hospedero, sino pueden estar colocados en cualquier superficie y ellos van a ser capaces, después de salir del huevo, van a ser capaces de ir a buscar justamente su alimento, ¿sale? Pero aún así, dentro de los depredadores, pues tenemos varias características que también hay que considerar dentro de estos organismos. Dentro de los depredadores de plagas, nosotros podemos ver, o más o menos para que también se den una idea de que no solo los insectos podemos considerarlos como depredadores de plagas, sino también podemos considerar a aves, mamíferos, algunos reptiles, algunos anfibios que se alimentan de los insectos, ¿sale? Pero en el control biológico como tal, o lo que nosotros en la agricultura también, y no solo en la agricultura, en muchos ecosistemas encontramos como elementos más prometedores para disminuir las poblaciones de las plagas, pues son los artrópodos. Por eso los denominamos principales depredadores. Y dentro de los artrópodos tenemos a un grupo importante que son los insectos, que tenemos varios órdenes que hacen pues sí, este ciclo, este consumo de otros organismos. Y tenemos a los arácnidos, que básicamente también son artrópodos y no hay que evitar justamente decir que estos organismos también son amigables, ¿no? Por muy feos que se vean, por muy, no sé, pues sí, un poco la creencia de que si ven una araña, pues puede ser peligrosa, ¿no? Pero básicamente también tienen un porqué en nuestro ecosistema y no hay que quitarles mérito de lo que hacen también estos organismos, ¿sale? Dentro de los depredadores, tenemos justamente que saber o vislumbrar un poco la etapa de desarrollo justamente en la que ejercen la depredación, porque no todos los organismos, por ejemplo, aquí tenemos el caso de unas moscas, de unos acílidos, que justamente estos organismos, solo el adulto es el que consume, es decir, solo el adulto consume otros insectos. La larva básicamente se alimenta de cualquier otra cosa, materia orgánica, materia en descomposición, pero los adultos son los que ejercen esta presión de comer a otros insectos. Hay otro caso de donde solo los estados inmaduros, es decir, las larvas, son las que ejercen justamente esta presión, las larvas o las ninfas. Ahorita vamos a ver el ciclo de vida de aquellos organismos que no son completos. Ya vimos que los organismos completos pasan por un huevo, una larva y una pupa y un adulto, ¿sale? En el caso de los estados inmaduros y adultos que sí se han descubierto que ejercen la presión, tanto los estados inmaduros como los adultos, son el caso de las mariquitas. Las mariquitas, tanto las larvas, no sé si las conocían, pero aquí tenemos una larva muy bonita, de una mariquita y un adulto, los dos, tanto la larva como el adulto, se alimentan. Y eso nos da un plus porque estos organismos en todas sus etapas de vida son las que se llegan a alimentar. Hay otras que son un poco flojas, como yo, donde solo los inmaduros se llegan a alimentar, pero el adulto es el que les debe de acarrear justamente ese alimento. Ellas no son capaces de buscar por sí solas el alimento, necesitan a fuerza de sus etapas adultas para que ellos vayan, consigan su alimento, se los lleven y estas solo se dediquen a alimentarse, ¿no? Por eso se ven incluso tan gorditas. Aquí sí se ven, este punto café que se ve es su cabeza, entonces ya se pueden imaginar qué grande es, ¿no? Qué grande es su cuerpo en relación a su cabeza. Muy bien, dicho esto, nosotros vamos a pasar a los ejemplos. Y para eso, primero quería enseñarles este grupo tan importante, chinches depredadoras,
que es aquel con el que más he trabajado en el laboratorio, en mi línea de investigación, todo lo he hecho prácticamente con chinches depredadoras. Y aquí quiero que vean la diferencia de entre un organismo, sobre todo de los parasitoides, que ya vimos que son huevo, que pasan por un estado de huevo, luego pasan por una larva, por un estadio de larva, luego por una pupa, y luego ya sale el adulto. En este caso, estos organismos no van a pasar por un estado de larva, sino se les va a denominar un estadio ninfal. Y aquí podemos ver que este organismo las chinches normalmente pasan por 5 estadios ninfales hasta llegar al adulto. Es decir, que tenemos un huevo, aquí podemos ver los huevos, estos puntitos blancos que ven son huevos, de aquí emerge como tal una chinche pequeñita, 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 pero ya conserva sus características o sus cualidades físicas de un adulto. Ya solo va madurando, va cambiando de piel y va a desarrollar las alas también, va a desarrollar el sistema reproductor y va a llegar a su fase adulta. ¿Sale? Pero algo peculiar, algo importante, las antenas siempre van a estar presentes desde sus estados pequeñitos para que puedan buscar obviamente su alimento, ¿no? Entonces, dentro de las chinches depredadoras tenemos un montón de especies. Esta especie que ustedes ven se le llama Orius, se encuentra distribuida aquí en México, de hecho la encontramos también aquí en México, y para que se den una idea, mide de 2 a 3 milímetros. Si tienen una regla cerca o si tienen algo para medir cerca, pueden ver cuánto es 3 milímetros, que son las más grandes que hemos encontrado, y van a ver que son pequeñitas también. Son organismos relativamente chiquititos. Y yo creo que también por eso muchas veces no nos percatamos de que puedan existir estos organismos porque relativamente son bastante, bastante pequeñitos, ¿sale? Y hasta que ya los colectamos, los vemos al microscopio, podemos ver que estos organismos son los que nos están apoyando o los que están consumiendo otros organismos también. Aquí lo podemos ver, estas chinches son especialistas en comer de todo, se pueden comer, bueno, no pueden comernos a nosotros, ¿verdad? No se alimentan de nosotros, esa es la ventaja, que estos organismos exclusivamente se van a alimentar de insectos, ¿sale? Por eso de ahí que muchas estrategias que ya se están utilizando actualmente en campo considera a estos organismos como parte fundamental para el control de algunos insectos plaga, porque solamente y exclusivamente se van a enfocar en alimentarse de los insectos. ¿Cómo se alimentan de los insectos? Aquí los podemos ver en las imágenes. Estos insectos cuentan con una probóscide, con un aparato bucal modificado que es prácticamente un popotito. Entonces, estos organismos inyectan en su presa, aquí los podemos ver alimentándose también de otras chinches plagas, inyectan, introducen su popotito, su probóscide, en el organismo y empiezan a succionar todo lo que puedan tomar, ¿no? Todo lo que puedan tener dentro de estos organismos lo van a succionar y de ahí van a obtener esos nutrientes para poder sobrevivir, ¿sale? Dentro de las chinches hay que tener cuidado porque aquí tenemos otra que no se preocupen, no está muerta, solamente está dormida, que esta chinche justamente hay que tener cuidado porque se puede llegar a alimentar de plantas, ¿sale? Esta es una chinche que la podemos ver aquí, color verde, que es del género Nesidiocoris, y justamente de la familia Myride. Esta familia, la familia Myride, se considera incluso hasta plaga, ¿no? Si no tiene suficiente presa que comer, si no tiene muchos insectos que comer, se va a alimentar de la planta. Y ahí es donde básicamente puede ser un problema, no una solución, sino un problema, ¿sale? Pero hay que saber muy bien qué especie estamos hablando, hay que saber identificarlas porque también podemos cometer el error de muchas veces decir, pues sí, esta chinche es enemigo natural, esta chinche nos sirve para combatir otras plagas, y si no sabemos bien la especie, podemos estar, en vez de liberar una solución, acarrear un problema, ¿sale? Aquí tenemos otro ejemplo justamente de las mariquitas, que es otro enemigo natural, como bastante estandarizado también. Ustedes pueden criarlas en su casa tan simple y tan cotidianamente, eh, que después incluso podemos hablar de los métodos de cría de los insectos, también es muy curioso.
Pero básicamente las catarinitas, las mariquitas, absolutamente la mayoría tienen dos roles principales. Uno, o son plagas o son depredadores, ¿sale? Si ustedes ven una mariquita por ahí volando, casi la mayoría es un organismo benéfico, aunque también puede haber plagas, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado, sobre todo con la identificación y no todas las mariquitas justamente van a comerse a los insectos, ¿sale? Entonces hay que ir con un especialista, nosotros podemos mandar alguna foto, podemos ver, si vemos incluso esta es su larva también, acuérdense, estos organismos ahora también tienen estados de desarrollo larvarios, perdón, donde las larvas y los adultos son los que llegan a consumir, ¿sale? Pero son muy curiosas, muy peculiares, verlas comer también, son organismos que se comen absolutamente de todo también, esa le da la ventaja de que pueden criarse con otros organismos también, aunque suele ser un poco complejo el método de cría. Ahorita vamos a ver el método de cría, sobre todo de estos organismos, para que vean también cómo es que se da. Tenemos otros organismos también enemigos naturales que son como moscas, son dípteros, de hecho, aquí los podemos observar. Estos dípteros, a pesar de que tengan forma de avispa, básicamente también nos van a ayudar como depredadores. Aquí tenemos a los cílidos, que así se le denomina a estos organismos. Aquí tenemos sus pupas y aquí podemos ver a la larva, que prácticamente es una larva sacada de otro mundo. A mí me gusta mucho ver a estos organismos porque son larvas transparentes. ¿Sale? ¿A qué quiere decir? Que se les puede ver todo por dentro, ¿no? Se les puede ver incluso cuando están comiendo cómo es que el sistema digestivo está trabajando. Aquí ya tenemos a la pupa, que este organismo, por ser un díptero, pasa por un estado de desarrollo de huevo, larva, pupa y adulto. Aquí ya tenemos a la larva y al adulto, donde si se dan cuenta, la larva tiene aquí pegados, todo esto es los cadáveres de aquellos organismos que se han comido, ¿no? Aquí podemos ver que en la hoja, esta es una hoja vista al microscopio, se ve como una especie de babilla. Esa babilla es la que suelta a estos organismos y justamente son los que van consumiendo, van creciendo, aumentan muchísimo su tamaño y el único detalle es que no se saben limpiar, ¿no? No saben que la basura va en su lugar o los desechos de la comida van en otro lado y como van avanzando sobre aquellos organismos que ya consumieron, se les va pegando, ¿no? Es una especie macabra, sacada incluso de una película de terror, pero se ven bastante interesantes al microscopio, ¿no? Tenemos otros ejemplos y miren lo que les decía de las larvas transparentes. Aquí podemos ver a esta que me encontré justamente alimentándose, bastante curioso, donde si ustedes son muy observadores, vamos a ver que aquí es obviamente la cabeza, las piezas bucales se le ven aquí en esta posición, y después va a empezar el sistema digestivo. Aquí lo podemos ver de color un poco más verde, y ya se retuerce todo esto hasta el ano, ¿sale? Hasta que termina el sistema digestivo y se ve de color verde, justo un poquito más verde, similar, incluso este verde, similar al de la presa, ¿no? Esto es una foto, sí, prácticamente de cómo es que se alimentan los depredadores, se pegan justamente a su presa, se pegan a este organismo que van a consumir y lo empiezan a digerir, lo empiezan a succionar que si nosotros lo vemos o lo pensamos de perspectiva, también imagínense que hubiera depredadores de nosotros que se pegaran y empezaran a succionarnos al tal grado de secarnos, sería como bastante terrorífico, ¿no? O sea, si hay organismos, por ejemplo, una garrapata o las sanguijuelas incluso se pegan y empiezan a succionarnos, pero no nos llegan a matar, ¿no? Entonces, estos ejemplos sí son como bastante peculiares porque sí llegan a matar a sus presas, ¿sale? Otro ejemplo muy peculiar que nosotros tenemos pues son las mantis religiosas. Las mantis religiosas básicamente también son enemigos naturales. ¿Por qué? Porque básicamente se llegan a consumir otros organismos, ¿sale? Aquí tenemos a una que ya mató, justamente está cazando, le está echando el ojo a esta palomilla, que se hace la muerta para que no se la coma, pero tarde que temprano va a llegar y se la va a comer. Más ejemplos. Tenemos estos también, estos organismos muy, muy pequeñitos también, ahorita vamos a ver qué tan pequeñitos son,
que son los neurópteros. Se le denomina así porque estas son sus alas, están llenas de nervios, ¿no? De estos cuadritos que nosotros vemos, de justamente que hacen que estos organismos vuelen bastante rápido, ¿no? A veces, bueno, no rápido, incluso se llegan a ver más por el vuelo que por su color verde, ¿no? A veces yo nomás veo un insecto volando y ya digo, ah, pues es un neuróptero por la forma peculiar de volar, ¿no? Pero algo peculiar que tienen estos insectos es su huevo. Su huevo lo ponen así, esta es una hoja, ponen el filamento y ponen flotando o ponen encima de ese filamento el huevo. Y es muy curioso ver ese huevo, ¿no? Porque es un huevito que está pegado a un hilo, algo que no se ve en otros insectos. Son comportamientos extraordinarios de los insectos. Lo que sí se ve muy macabro, esto se ve muy bonito, lo que sí se ve muy macabro son sus larvas. Aquí la podemos ver, sus larvas, que tiene justamente estos dientes muy desarrollados, ¿sale? Y los tiene desarrollados justamente porque es como atrapar sus presas y empezar a succionar a las presas. Justamente aquí lo podemos ver que trae también un esqueleto que ya chupó todo el interior de estos organismos. Aquí podemos ver otra vez el huevo que les digo, es muy curioso verlo porque justamente son las únicas especies que ponen este tipo de huevo y lo ponen por un motivo tan peculiar, tan simple, que tiene que ver con esto de enemigos naturales, que si una larva, por ejemplo, este huevo que ya se ve más cafecito, se desarrolla, sale más rápido la larva, va a empezar a bajar por este pedicelo, por este pelito, va a empezar a caminar a su alrededor y va a empezar a consumir lo que vea. Son muy voraces. Si le ponen un pedazo de bistec, se lo va a comer. Bueno, no tanto así, pero si ven un insecto, se lo va a comer, sea del organismo que sea, va a tratar de cazarlo. Y estos organismos ponen así justamente sus huevos para que entre hermanos no se lleguen a consumir. Hemos visto también en el laboratorio larvas de color verde totalmente, y eso quiere decir que justamente se alimentaron de sus hermanas. Son bastante caníbales, y por eso, si la hembra pone este huevito en este pelito, esta larva ya no es capaz de subir y comerse a su hermana. ¿Sale? Seguirá buscando, seguirá moviéndose por alrededor, pero justamente como es colocado en un pedicelo, no puede subir y comerse a su hermano. Entonces, es un comportamiento muy curioso, muy peculiar, que tienen exclusivamente los neurópteros y principalmente los crisópidos, que son este grupo que nosotros estamos viendo. Vamos a continuar con este grupo importante que les decía de los ácaros, que también no hay que, bueno, no solo los ácaros, sino los arácnidos, no hay que olvidarlos porque también son un grupo fundamental dentro de control biológico y tenemos muchos organismos que también son benéficos. Le traigo este organismo que es de la familia Phytoseidae para que vean que no todos los ácaros, porque ya están estigmatizados incluso los ácaros, que generan muchas alergias, que incluso los podemos encontrar generando enfermedades también, pero también hay que considerarlos como enemigos naturales. ¿Qué es lo que hacen estos organismos? También se alimentan de algunos otros insectos y también se pueden alimentar de algunos otros ácaros, ¿sale? Entonces, si ustedes tienen ácaros en sus almohadas, en sus colchones o en sus plantas, pueden liberar fitoseidos y se los pueden comer, ¿sale? Estos a nosotros como especie humana no nos van a hacer nada porque van exclusivamente sobre algunos organismos y nosotros no estamos considerados en el menú. Eso es una ventaja. Otros arácnidos también, aquí podemos ver, que se ven muy vistosos, muy asombrosos también. Esta es una araña tigre y justamente tienen la capacidad de alimentarse de otros organismos, ¿no? Incluso estos que crean telaraña son tan, ¿cómo decirlo? Pues solamente si los estamos molestando es cuando nos pican realmente, si nos acercamos así cautelosamente no nos van a hacer nada. Si respetamos incluso su espacio también no nos van a hacer nada, pero justamente tejen sus telarañas como para cazar. Si nosotros empezamos a molestar, a picarle justamente donde tienen su telaraña, pues van a ir a cazar porque ellos creen que es alimento. ¿Sale? Y tenemos más especies, incluso cazadoras, ¿no? Que se refugian, que están esperando el momento de atacar para poder consumir. Hay que recordar que estas especies
Los enemigos naturales, de forma general, solo están ahí como para hacer su labor, que es desarrollarse y consumir, ¿no? Nosotros también consumimos para obtener energía, consumimos alimento para poder tener fuerzas para el día. Estos organismos también, y fundamental para reproducirse, para dejar descendencia, ¿no? Que biológicamente también esto hay que tener su sentido, porque sin estos organismos muchas plantas, muchas especies, incluso vegetales, no podrían existir, ¿sale? Entonces tenemos a los arácnidos, que es un ejemplo muy común, y regresando un poco a los enemigos naturales de forma general, hay que tener en ciertas consideraciones, que las vamos a ver rápidamente, que justamente nosotros, recordando las consideraciones iniciales, debemos de saber criarlos en laboratorio. Tenemos especies que ya las tenemos totalmente criadas en el laboratorio. Aquí tenemos, incluso colaborando con el Colegio de Postgraduados de aquí de Puebla, tenemos varios proyectos incluso de enemigos naturales criados en el laboratorio. También en el departamento donde estoy estamos llevando crías tanto de parasitoides como de depredadores, y vamos a ver justamente estos detalles que ahorita les comenté, ¿no? Qué alimento es el más bonito, qué alimento, cómo lo podemos criar en el laboratorio, que también es otra parte peculiar porque hay que cumplir las necesidades de cada organismo, y algo fundamental para después poder liberarlo, ¿sale? Nosotros ya esos enemigos naturales que juntamos en el campo, los estamos criando en el laboratorio para reproducirlos y después llevarlo al campo, ¿sale? Nos hemos topado con algunos detalles, sobre todo para transportarlos, sustratos de transporte, alimentos que hay que tenerlo de estos organismos para tenerlos consentidos, cómo es que los vamos a surtir, incluso estos son frascos comerciales, los podemos ver que ya justamente tienen incluso orificios de respiración porque son organismos vivos. Acuérdense que una consideración de estos organismos para considerarlos agentes de control biológico es que deben de estar vivos, ¿no? Obviamente un parasitoide si se muere ya no va a poder seguir dejando su descendencia, o si un depredador se muere ya no va a poder seguir consumiendo presas. Entonces nosotros debemos de mantenerlos vivos desde el laboratorio hasta el campo, ¿sale? Aquí los llevamos incluso bien conservaditos, en hieleras para bajar su actividad, en bolsitas estas que las hacemos de forma artesanal para poder después liberarlos al campo, ¿no? Ahí los podemos ver en frasquitos, vamos liberándolos y prácticamente así es como se ve en el campo, ¿no? Nosotros tenemos parcelas, los podemos liberar en las plantas, en el jardín, sin ningún problema, porque acuérdense que nosotros como humanos, como especie humana, no estamos en el menú, así que básicamente nos podemos confiar de ellos. Y se ven así de pequeñitos son. Esta es una rama de un peral para que vean qué tan curiosos son. Y si ustedes tienen una hoja, pueden ver una hoja aquí, las podemos ver, y ver qué tamaño son estos organismos. Recuerden que el tamaño de estos organismos es asombroso, es fascinante y sobre todo hay que tener cierta precaución con estos organismos, ¿sale? Para terminar, justamente con esto de Benito Juárez, estaba leyendo su frase y justamente me pareció para esta charla justo algo emotivo, porque digo que a pesar de que Benito Juárez hablaba de seres humanos, en su frase está entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y acuérdense que entre los enemigos naturales, hablando de individuos, son como muy pequeñitos, hay que tener cierto respeto también hacia ellos, tratar de armonizarnos con esto de los productos químicos también, tener cierto énfasis que también como son organismos tan pequeñitos puede llegar a afectarles, ¿sale? Y eso sería todo por mi parte, les agradezco mucho la invitación también, gracias al Jardín Etnobotánico, gracias a todos ustedes por su atención y quedo atento, aquí les dejo mi correo, mi teléfono, por si quieren por si tienen alguna duda, algún comentario, podemos estar en contacto. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, a nombre del Jardín Etnobotánico, por compartirnos tan interesante charla.
Hay aquí entre los comentarios varios saludos de Mónica de la Cueva, de Oli Ancina, de algunos saludos de Tamaulipas, de Tlaxcala. Hay distintos comentarios con frases de asombro. Por ejemplo, me encanta este que dice Ariadna Tobón. De aquí se inspiraron los creadores de las películas de terror. Sí, realmente. Increíble, muy interesante todo el tema. Y hay un par de preguntas. Yo también tengo algunas, pero voy a dar prioridad a los asistentes, que tuvimos un alcance, parece que en algún momento hasta de 38 espectadores. Bueno, esta me parece que es más de asombro, pero la voy a compartir porque también sé de su experiencia en fotografía Ah, y sí, me claro. preguntan que cómo le hacen para fotografiar algo así, cuánta paciencia, y me parecía que hace referencia a los huevos del lepidóptero y las mini Sí, sí, sí. avispas, ¿no? Sí, de hecho, fíjense, casi la mayoría de fotos que he presentado pues son mías, ¿no? Hay muy pocas que son como de internet, sobre todo de parasitoides son los que tengo como muy, es así, casi la mayoría no son mías porque son como de, son organismos tan pequeñitos, ¿no? No he podido cazarlos todavía en sus ámbitos naturales, pero casi la mayoría de fotos son con aparatos, incluso yo tardé en conseguir un aparato específico, ¿no? Que es un objetivo macro. Si les gusta la fotografía, también podemos echar un discursillo de fotografía, que es fotografía. Ya hemos dado incluso cursos de fotografía de insectos, donde justamente el lente, hay muchos lentes que ya son comerciales, obviamente no son baratos. El lente más barato macro que he visto de uso incluso vale como 5,000 pesos, ¿no? Y es un lente básico, sencillo, pero con estos lentes macros nosotros podemos tomar estas fotos, ¿no? Incluso con lentes normales hay un tip justamente que me enseñó otro amigo que le gusta la fotografía, es que si ustedes tienen un lente 18-55, que es el más común, el más comercial, y lo voltean, ya pueden tener un lente macro, ¿no? Y solamente es tener paciencia, estar ahí esperando a que el insecto se pose y sacar la foto, ¿no? Tener un poco de suerte también dentro de la fotografía. Hay que recordar que hay que tener un poco de suerte y paciencia. Bueno, y con las crías es más fácil, ¿no? Poder obtener esos momentos Claro, sí, también con tan las crías. complicados. Sí, porque ya los tenemos quietos, por así decirlo, ya podemos ver, observarlos. De hecho, la foto, voy a regresar tantito, porque es una foto que sí me gusta bastante, donde las podemos ver consumiendo todas estos organismos, donde los podemos ver consumiendo esta, por ejemplo. Sí, básicamente es estar ahí esperando a que el organismo se le ocurra comer, ¿no? Le acercábamos el ejemplar, le acercábamos la dieta, a veces no quería comer, o sea, sí, estar sus horitas ahí contemplándolo nada más. Bien, las mariquitas creo que son de los insectos mejor aceptados y Ujú. no encuentro ahora la pregunta, pero me parece que era Oli que nos preguntaba cómo se crían las mariquitas y también por aquí Angélica dice cómo o dónde conseguir las mariquitas para el jardín de casa. Las mariquitas es un poco complejo criarlas, pero es básico, es sencillo también. He visto que las mariquitas básicamente, y en general, ¿no? Los depredadores como tal, y justo que tenemos esta imagen, algo fundamental para criar los organismos es la dieta, con qué los vamos a alimentar, ¿no? Las mariquitas son muy voraces y se pueden comer de todo, ¿vale? Pueden alimentarse incluso de pulgones, que son estos organismos que ya vemos aquí, estos son los pulgones, pero también se pueden alimentar de otros organismos, ¿sale? Como serían huevos de lepidópteros, que también los venden comercialmente. Es algo que no podemos ir a Aurrera y comprar, pero sí hay tiendas, laboratorios, bueno, no tiendas, laboratorios específicos donde te venden huevos de citotroga, por ejemplo, que son también huevos de otra polilla, huevos de espodóptera, que también es una cría que se puede mantener. O sea, el detalle es tener una cría también de aquellos organismos que le vamos a dar de comer. Teniendo esa cría, nosotros podemos criar los organismos que quieran. Para criar
a una mariquita, nosotros en una pecera, en un recipiente, los podemos tener y alimentándolos de los insectos que nosotros podamos encontrar en el campo. Obviamente que sean pequeños, que sean más pequeños que él, ¿no? No vayan a echarle un insectote grandote porque obviamente no lo va a poder consumir, pero sí insectos de talla un poco menor que él para poder consumirlo y que no se desplace tanto, ¿sale? De ahí condiciones generales para todos los insectos que tengan una temperatura controlada, que tengan una humedad controlada también, reservas de agua, reservas de azúcar. ¿A qué me refiero? A que le deben de poner también polen, les deben de poner su bebedero como si tuvieran cualquier otra mascotita. También deben de tenerle sus condiciones, es decir, en un lugar fresco, seco, sin rayos de luz tan directos, porque puede también estar afectando esos organismos. Y algo peculiar que no debe de faltar en una cría de insectos es que estén sellados los recipientes donde los vamos a criar. Muchas veces he empezado crías y por muy pequeños los orificios que sean, porque acuérdense, son muy pequeños, los orificios de ventilación por ahí se pueden escapar. Se me han escapado muchísimos organismos por los orificios de ventilación. Entonces deben de tener ventilación suficiente, pero con la característica de que no deben ser orificios tan grandes porque se escapan. Vale, ahí interesa ver si más adelante de algún taller de cría de insectos y de fotografía de insectos. Mientras pasamos a la siguiente pregunta de Mónica de la Cueva, que nos dice que si en los huertos urbanos, ¿cómo se podría promover una sana relación entre los insectos que pueden ser agentes de control biológico de los que no? De los que no, una relación. Bueno, antes que nada, hola Monique. Fíjate, es curioso, yo no lo había pensado tampoco hasta ahora de la pandemia. Mi pareja siempre ha tenido como el detalle de querer producir sus propios alimentos, ¿no? Y aquí en la casa, en la pandemia, ella fue la que inició la promulgación, ¿no? De que ahora sí, como ya estamos aquí en la casa, vamos a tener un huerto casero. Está bien, vamos a hacerlo. Y lo empezamos a hacer. Y fíjate que fue curioso, al principio se llenaron igual los huertos de plagas, llegaron muchas mosquitas blancas, llegaron muchos pulgones, y algo esencial, obviamente primero pegó el grito en el cielo mi pareja y dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a encontrar un entomólogo, no? Y ahí pues, y ando por mi ausencia. Paciencia, primero paciencia. Y eso es algo en control biológico de forma general que debe de saberse. Primero debes de tener paciencia absoluta de saber que justamente los organismos van a llegar en un equilibrio. Al final de cuentas siempre va a haber un equilibrio. Obvio les podemos echar la mano, ¿no? Con con algún producto que no sea tan dañino, con algún extracto vegetal, por ejemplo, o con algún otro manejo que nosotros podríamos hacer. Pero sí, hablando exclusivamente de control biológico, lo primero que hay que hacer es tener paciencia, tranquilidad. Y fíjate, al paso de 2, 3 meses, tampoco fue, bueno, no, 2, 3 meses es mucho. Al paso del mes, nosotros empezamos a ver que las plagas disminuían. En primera, por la presión que ejercía justamente el manipular estos organismos, el manipular las plantas al huerto, lo revisábamos y espantábamos a los organismos, ¿no? Pero después empezamos a ver mariquitas, empezamos a ver crisopas de forma natural, empezamos a ver incluso parasitoides, que muchas veces me quedé con ese pendiente de sacar toda la biodiversidad que había solamente en nuestro huerto, ¿no? Porque lo criábamos en macetas, no teníamos bueno, no tenemos grandes instrumentos, cosechamos muchas cosas y las plagas realmente solo fueron lapso de 2, 3 meses. Después de eso ya nunca más volvimos a tener problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la misma naturaleza hacía su propósito, ¿no? Ya está la otra parte que si quieres ayudar un poco más, pues puedes comprar estos productos ya también, te digo por internet, puedes comprarlos, hay muchas biofábricas ya aquí en México que también se especializan en vender organismos, pero básicamente la naturaleza es tan sabia que llega a un autocontrol, ¿no?
Sí, o enriquecer el espacio, ¿no? Quizá con estas dietas o con También. flores, otro tipo de alimentos. María Luisa Córdoba nos pregunta, ¿algún parasitoide o depredador para la mosquita blanca? Es un problema muy recurrente en cultivos como jitomate bajo invernadero. Sí, para mosquita blanca hay parasitoides, bueno, tanto parasitoides como depredadores, como ya también bastante comerciales. Eh, Tenemos incluso atricogramas que son pequeñitos y también controlan mosca blanca. Tenemos, por ejemplo, Encarsia formosa, que también es otro parasitoide, que aquí lo podemos tener bastante generalista, que justamente ese también lo pueden ocupar para, ¿cómo se llama? Para mosca blanca, Encarsia formosa, y ya es comercial también. Entonces, en cuanto a depredadores, sí, normalmente, fíjate, tenemos el caso eh, de muchos antocóridos, muchos chinches, Orius, por ejemplo, este Orius que les tengo es para mosquita blanca también. Se puede encontrar de forma comercial. Este a lo mejor lo mandan de Estados Unidos porque aquí en México no hay quien críe este organismo aún. Estamos en proceso de criarlo, pero todavía no lo tenemos como bien establecido el método de cría. Pero sí, Orius lo puedes encontrar en internet y también es un buen depredador para mosca blanca. Bien, Alma Portillo menciona cómo se realiza el control de estos insectos benéficos. Hola, Mm, Alma, también. Qué barbaridad. los Eh, fans. cómo se controlan estos organismos benéficos? La verdad, fíjate, es algo curioso, porque estos mismos tienen autocontrol. Ahora sí que ellos mismos se autocontrolan, ¿no? Los enemigos naturales como tal, como dependen mucho de las presas, dependen mucho de los huéspedes, cuando los huéspedes o las presas recaen, su población cae, estos organismos también su población llegan a caer, o sea, llegan a desaparecer incluso o llegan a desplazarse. Entonces, gracias a esos, como decirlo, fenómenos naturales que tienen o propios de las especies, gracias a esos altibajos de las poblaciones de plagas, es como estos organismos se autocontrolan. Salvo el caso, por ejemplo, de estos, de los míridos, que les digo que en ausencia de plagas, justamente de presas, llegan a alimentarse de las plantas. En este caso, sí hay que tener peculiar cuidado y hay que tener un método de prevención también de monitorización del enemigo natural, porque se nos puede convertir en una plaga. Todos los demás casos es más, no son como considerados incluso que se vuelvan una plaga, un problema, al final de cuentas, pero en este caso en particular, sí, los míridos después se les debe de colocar un insecticida sistémico, es decir, un insecticida que lo chupa la planta y va por los haces vasculares de la planta y es como muere este organismo, ¿no? Y es respetuoso incluso con otra fauna también presente en nuestras plantas, ¿no? Entonces sí hay que tener peculiar cuidado, monitorear estos organismos porque pueden convertirse en un problema. Todos los demás enemigos naturales no hay problema, ellos mismos se autorregulan, ellos mismos, incluso con la llegada del invierno, bajan las poblaciones de forma natural, buscan refugios también, y gracias a que buscan esos refugios en donde nosotros lo queremos, pues obviamente no están presentes, ¿no? Hay que tener como también esa cautela, esa precaución. Bien, creo que se conecta un poco con las preguntas que yo quería hacer. La primera es justo estas relaciones ecológicas que existen entre los insectos y plantas, ¿no? Tan curiosas. Por ejemplo, la especificidad de los parasitoides con sus hospederos y cómo es Ujú. la planta la que pide auxilio. No, no es que la avispa encuentra a su presa, es la planta la que pide auxilio y como mencionaste al principio, ¿no? Las antenas reconocen esos receptores químicos y llegan a la planta a buscar a quien se la está comiendo, ¿no? Entonces, no Ujú. sé si exista ya reconocida alguna familia de moléculas que es la que Y lanzan ajá. las plantas. Principalmente son sinomonas, ailomonas,
alelomonas, perdón, que justamente ya, sí, ya hay muchos trabajos incluso de, y algo curioso que sí suena como medio raro, que ya incluso están sacando unos productos específicos con esas feromonas, vamos a ponerlo así, que justamente imitan estas sustancias volátiles de las plantas para llamar a los enemigos naturales. Ya están aplicando justamente o sacando, sintetizando más bien estos compuestos para poder aplicarlos de una forma como más natural, ¿no? Eso es algo que se está haciendo ya incluso en Europa, que me pareció como bastante extraordinario, ¿no? Que están imitando ya el llamado de auxilio propio de las plantas, ¿no? Entonces, sí hay varias moléculas incluso que ya están siendo utilizadas de forma sintética para hacer este llamado, ¿no? Curioso. Buenísimo. Otra en la que sé que también tienes mucha experiencia es por qué estos enemigos naturales son más susceptibles a la aplicación de productos químicos. Digo, las Ujú. plagas se han vuelto resistentes y parece que no importa cuántas cosas les pongamos, ellas subsisten y siguen dando lata, ¿no? Sin Sí, embargo, claro. creo que estos enemigos naturales que acabas de mencionar son susceptibles, se tienden a reducir aún más sus poblaciones. ¿Por qué ocurre esto? Hay varios factores justamente que tienen, que son involucrados en esta pregunta. El primero voy a hacer referencia a esta imagen. En primero tenemos el tamaño. Si se dan cuenta, vamos a ponerlo así, exposición a los productos químicos, por ejemplo, si echamos una gota de un producto químico, de un insecticida, puede que, por ejemplo, en el huevo se escurra, ¿no? Pero si le cae una gota a este organismo, pues se va a morir, ¿no? Por la simple cuestión del tamaño. El tamaño es fundamental y como son enemigos naturales bastante pequeñitos, em, tienden a estar más en contacto con los productos, en este caso, fitosanitarios, ¿no? Porque cabe resaltar que no solo los insecticidas causan efectos negativos sobre los enemigos naturales, sino también fungicidas, hasta algo como muy peculiar que nosotros pensamos que es como muy amigable, los extractos vegetales también llegan a afectar justamente a estos enemigos naturales y llegan a afectarlos tan grave como un insecticida, ¿sale? Entonces, acabe resaltar que todos los productos justamente que nosotros estemos ocupando en el campo van a traer efectos. ¿Qué efectos son? Puede ser diferentes, ¿no? Desde la mortalidad propia del insecto hasta algo de comportamiento. Incluso hemos visto que la aplicación, por ejemplo, de fungicidas llega a ocasionar que los organismos ya no encuentren su alimento. Nos pasa también con los extractos vegetales. Cuando aplicamos en los extractos vegetales a las presas de los insectos, normalmente no los encuentran. ¿Por qué? Porque cambiamos su composición química. Y Ujú. acuérdense que justamente estos organismos se comunican justamente por los elementos naturales que hay. Entonces, si le cambiamos la composición a un organismo, incluso estamos cambiando la forma de comportarse de los enemigos naturales. Esa es una. Otra, la rápida, incluso resistencia, por así decirlo, que se genera de las plagas. Las plagas, como tienen ciclos de vida bastante rápidos, obviamente les da chance como de tener estas resistencias propias a los productos fitosanitarios por cuestiones genéticas, por cuestiones de que ellos mismos se van adaptando a nuevas circunstancias, y en los enemigos naturales esta resistencia va mucho más lenta. ¿Sale? Primero debe de haber una resistencia incluso en la presa y luego ya debe de haber una resistencia para los organismos. Ahora estamos trabajando justamente en el laboratorio con un proyecto de hacer enemigos naturales resistentes a varios productos fitosanitarios. Y esta es una forma justamente de acelerar este proceso de resistencia que se genera de los enemigos naturales, pero hacerlo en laboratorio, ya no tanto esperar a que la propia eh, evolución del organismo se dé, la propia selección natural, sino también nosotros lo estamos acelerando en el laboratorio. Entonces son varios procesos ahí los que tenemos que considerar de por qué justamente los enemigos naturales son más susceptibles que las plagas.
Buenísimo. Ya para terminar y no disponer más de su tiempo, las últimas dos preguntas que son, ¿qué tan fácil es conseguir organismos y si son baratos? Y pues creo que la otra opción sería la que nos pregunta Miguel Ángel, que es acerca, bueno, dice, cuéntame su experiencia creando insectos benéficos. Voy a empezar primero con las cuestiones de los dineros. Buscamos básicamente en el laboratorio, buscamos hacer o estandarizar estos métodos de cría para que no se ocupen muchos recursos, ¿no? Porque como ya vimos, tenemos que criar justamente a la población huésped o presa y también tenemos que criar a los otros organismos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros cambiamos este huésped o esta presa por una dieta artificial? Ya nosotros bajamos precios y por ende estamos bajando el precio después del producto. Ya nos va a resultar más fácil, más económico criar a estos organismos, que va un poco de la mano. Entre más difícil sea de criar un organismo, más caro va a ser, ¿sale? Entre más fácil sea criarlo, más barato va a ser. Y por lo general, pues, ¿qué podamos encontrar de barato? Las chinches. Las chinches son como de los organismos más baratos que podemos encontrar en el mercado, hablando de enemigos naturales, porque estas se crían ya incluso en medios artificiales, con dietas artificiales también. El único detalle es que ahí viene el plus. Las empresas como tal, pues no te van a decir, nosotros criamos las chinches así, ¿verdad? Obviamente no. Entonces, cada empresa tiene su método de cría, tiene su forma de criarlas y obviamente pues va a poner el precio conforme a ese método de cría. Eh, Obviamente nosotros en el laboratorio las criamos de una forma artesanal, es decir, todavía las mimamos porque no tenemos volúmenes grandes, ¿sale? El único detalle de ahí es que no podemos como venderlas así como un producto cualquiera que llegue, sino que debemos de programarlos, debemos de programar incluso para hacer una suelta en campo, debemos de programar perfectamente la población. Algo que sí me ha llegado a afectar muchísimo en cuanto a la cría es que te das muchos dolores de cabeza en pensar su medio, el medio donde los vas a criar. Detalles, por ejemplo, como la alimentación. Si no tienes buena alimentación, estos organismos no se van a desarrollar. O incluso, aquí como vemos las chinches, el sustrato de oviposición. ¿En dónde van a poner los huevos? Hay que pensar en todos los detalles para poder llegar a una cría adecuada, ¿sale? Y si la queremos vender, y si queremos vender enemigos naturales, obviamente tenemos que pensar en absolutamente todo, ¿sale? Fíjense, me ha tocado el caso de que empresas así grandes que se dedican a vender insectos, por ejemplo, Bioplanet, hay otra que es Agrobio también, tiene así ya su línea de control biológico y ellos los venden sobre pedido. Tampoco es que te digan, ¿sabes qué? Mañana te los voy a mandar, sino tienes que hacer tu pedido, tienen que darte el visto bueno, tienes que mandar tu solicitud incluso para que la vas a soltar, qué plaga tienes que hacer todo un trámite para que te puedan surtir un organismo, ¿sale? Y en el caso, por ejemplo, de que si los crías de forma natural, los puedes disponer, pero obviamente vas a ir más lento, ¿no? Vas a tener que pelearte con muchas peculiaridades, que también sería como un cursillo bastante interesante de criar enemigos naturales, ¿sale? Entonces, es una práctica compleja que depende mucho de qué organismo estemos hablando. Hay empresas que solamente se dedican a un organismo, solamente venden un organismo y ya está, porque es tan complejo, si quieres tener parasitoides y depredadores y todo al mismo tiempo, es bastante complejo criarlas y te das muchos topes de cabeza también. Bueno, a mí me gustaría agregar que complejo, pero no imposible, ¿no? En el norte del país se controla muy bien cogollero de la caña, del maíz, Claro, y no recuerdo cuál en sí, manzana, a través de crías de insectos. Y incluso tricogramas las tienen bastante criadas allá, ¿no? Allá las puedes conseguir casi casi en cualquier tienda por allá, ¿no? Ay, no es cierto, no tanto así, pero sí. sí, pero sí hay centros de reproducción masiva, ¿no? Ajá, sí hay centros de Importantes y de gobierno. biofábricas allá en el norte, ¿no? Ujú.
Bueno, doctor, pues muchísimas gracias a nombre del Jardín Etnobotánico Francisco Peláez. Le agradezco nuevamente que nos acompañara y que nos compartiera todo este conocimiento de manera tan amena. Y próximamente le haremos llegar un reconocimiento de parte del jardín. Le agradezco también a todas las personas que nos acompañaron en esta charla y les deseo muy buena tarde a todos. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.